como saben, desde Caracas, a través de 99.9 a todas nuestras emisoras en el país, a todo nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, transmitimos a través de mundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video. Cuando hablo de aplicaciones en video, incorporo YouTube. ¿Sabe que además de esta generosa audiencia que nos sigue cada mañana y que participa cada mañana y que mucho escribe, a veces, ojo, temas en paralelo a lo que vamos hablando y proponen sus propios temas y lo hablan? A través de esta vía me ve mi hijo también todas las mañanas, cuando él se para en la mañana y dice, papá, y apunta televisor, pues coloca en YouTube y allí. Mire, varios mensajes, ya que hablamos de YouTube. Por ejemplo, Enrique, Ramón, Luis, José, dice, feliz, buen día. Por cierto, José dice, nunca empiezan a la hora. No, si empezamos a la hora. El tema es que cuando transmitimos una canción, cuando colocamos una canción al aire por un tema de derechos, no la podemos colocar en la transmisión de YouTube. Puede que ahí haya ese delay, si cabe el término. Buen día, Venezuela querida, por un día lleno de abundantes regalos de buena voluntad e infinita salud desde San Diego, en Carabobo, eso lo escribe Manuel. En fin, saludos para toda Venezuela, pero para el equipo particularmente, y agradecido por los mensajes personales. También son las 7:09 de la mañana. Eso y miércoles significa que tenemos nuestra agenda económica. Y quiero partir de esto, que es muy interesante. Vamos a hablar mucho de la economía en el mundo, bueno, con su impacto en Venezuela, claro está, pero por una parte el Ministerio de Comercio de China informa que la inversión extranjera directa cayó en 11,7%, vaya cifra, 11,7% interanual, en enero del presente año. Venía de una caída de 8% en diciembre, también cifra interanual, marcando así ya el octavo mes consecutivo de caída en la economía china. Ahora, en la eurozona, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, se mostró preocupada por 250.000 millones de euros que anualmente abandonan el continente, Europa, y se va principalmente a Estados Unidos. Dijo que lo importante en este momento es recuperar frenar esa caída porque representa 1,8% del Producto Interno Bruto. Llama a fortalecer los mercados de capitales de la Unión para incentivar a que las inversiones permanezcan en ese continente. Y sobre esto hablar en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista sociodirector de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Gracias por tu tiempo. Asdrúbal, ¿cómo, si te pregunto, y vaya que amplia la pregunta, pero si te pregunto cómo está la economía mundial, ¿qué dices? Porque, a ver, lo que pasa en China debe tener un impacto en casi cada rincón del planeta, pero luego está lo que pasa en Europa. Todo esto, lo de China, lo de Europa, ¿a qué responde? Uno podría pensar China, a lo mejor todavía secuela del COVID. Rusia, bueno, tendrá que ver también con la guerra, y me refiero a Rusia como parte de Europa. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta en materia económica? Fíjate, Román, sí es una pregunta amplia porque confluyen varios factores, ¿no? Sí. Por un lado, está el hecho de el mundo post-pandemia, obviamente el mundo quedó afectado por la dinámica del COVID, esos 2-3 años en que, digamos, la epidemia afectó, el tiempo que muchos países estuvieron paralizados, aislados, eso alteró toda la dinámica del comercio, la dinámica de la economía interna, la movilidad, la forma de trabajar. Total que hay un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID, desde la perspectiva de la dinámica económica, y aunque hoy tal vez muchos no recordamos o pretendemos pasar la página de eso, las secuelas siguen estando, así que ese es un factor importante. Luego tienes la dinámica geopolítica, la invasión de Rusia a Ucrania también marcó un hito importante en términos geopolíticos, elevó la percepción de riesgo, puso a Europa en una perspectiva de, bueno, ¿qué hago ahora que yo tengo una dependencia prácticamente estructural con Rusia?
Rusia, el mundo occidental prácticamente dijo, bueno, ahora tenemos como que un enemigo aquí y tenemos que replantearnos el tema de las relaciones. Empezó a priorizarse muchísimo el tema de la seguridad, incluso sobre la eficiencia económica, es decir, tiene sentido que yo dependa de un país, pero que ese país puede ser peligroso para mí. Entonces cambió también la perspectiva. En tercer lugar está justamente también dentro de este marco la confrontación que existe más amplia entre Occidente y China, más específica entre Estados Unidos y China, que también está haciendo que tú sabes que China siempre fue la gran fábrica del mundo, la mayoría pues por su eficiencia de las cosas se fabricaban en China, y ahora eso está cambiando, está digamos moviéndose mucha de la producción a otros países que también tienen ventajas importantes, Bangladesh, India, etcétera, y también incluso para países más cercanos, en el caso de Estados Unidos como México, y eso también está alterando la dinámica global. Estados Unidos ha impuesto restricciones a China para compras de material tecnológico, específicamente los chips, para evitar que se desarrolle su industria. Las empresas están tratando de cambiar o disminuir su dependencia de China, por eso el impacto en la inversión extranjera. Entonces, en este contexto yo te diría que esos tres elementos, están marcando la dinámica global, y es un mundo que está, digamos, bien alterado. Esto como tres grandes bloques de temas, pero hay elementos, si a eso le suma otros factores, por ejemplo, lo que está pasando en Oriente Medio, conflicto Israel-Hamas, que tiene la perspectiva de que eso aumente el alcance, es decir, que se puede involucrar, por ejemplo, Irán y se convierta en una guerra regional importante. Está esa amenaza latente. Tienes el tema ligado a cambio climático, que también está afectando mucho las dinámicas y los cambios en términos energéticos, ese es un factor importante. Tienes el tema de la inteligencia artificial, bueno, lo que implica, más allá de las ventajas que tienes en términos de desarrollo, también plantea unos desafíos de, el uso que se le puede dar a esa tecnología. Entonces, fíjate que son como diferentes elementos, el problema de la migración, este año la mitad del mundo va a elecciones. Entonces el avance de partidos extremos en diferentes áreas del mundo, ese es un cóctel de verdad que en un mundo que está bastante alterado. Y en ese cóctel me provoca preguntarte, Asdrúbal, por las sanciones, porque es verdad, sobre Venezuela pesan sanciones, sobre funcionarios venezolanos pesan sanciones, pero la verdad es que no son las únicas sanciones. Por ejemplo, los Estados Unidos, podríamos mencionar la Unión Europea y otros. Estaba haciendo ahora una lista, mientras te escuchaba en esta primera respuesta, de algunos de los países sancionados por Estados Unidos. Estamos hablando de Corea del Norte, Cuba, Irán, Irak, Yugoslavia, Birmania, Zimbabue, Bielorrusia, Siria, Congo, Sudán, Sudán del Sur también, Rusia, Somalia, Libia, Costa de Marfil, Líbano, Yemen y Venezuela. Las sanciones terminan teniendo un impacto en la economía, que no en lo político, en la economía. Sí, claro, es innegable, Román. Yo creo que hay un debate sobre las sanciones, estoy hablando específicamente de Venezuela, sí, claro. Y creo que ese debate tiene varios puntos que digamos, entre los analistas, ¿no? De coincidencia. Hay puntos de divergencia, pero puntos de coincidencia. Los puntos de coincidencia justamente es que las sanciones afectan, eso no se niegan. El otro punto de coincidencia es que las sanciones no son la causa de la crisis en Venezuela, ¿no? O sea, un factor que entró, pero no es el que provocó la situación de crisis que tuvo Venezuela, una crisis que ya hemos hablado bastante, bien compleja. Entonces, esos dos elementos están allí. Obviamente hay factores de divergencia sobre cómo se pueden utilizar esas sanciones para garantizar elementos que faciliten la negociación, pero eso es harina de otro costal. Entonces, efectivamente, el tema sanciones tiene un efecto, pero fíjate que también cambia desde distintos países. Te voy a poner la perspectiva
dos casos, Rusia y China, Sí. Rusia e Irán, perdón, son dos países también fuertemente sancionados, son dos países petroleros, pero, por ejemplo, hasta ahora, en el caso de Rusia, que además tiene una gran cantidad de sanciones, porque está sancionado por los Estados Unidos, de hecho, la semana pasada le impusieron nuevas sanciones tras la muerte del líder opositor ruso, Sí. Y está sancionado por la Unión Europea, y sin embargo, los estudios, digamos, independientes muestran que la economía sigue manteniendo su resistencia, que Rusia ha conseguido mecanismos para seguir vendiendo su petróleo, también es un monstruo que produce muchísimo. Entonces fíjate que allí la situación, las sanciones tampoco han provocado que de un paso atrás en la estrategia de Rusia respecto a Ucrania. Y en el caso de Irán, algo similar, obviamente provocó un elemento de aislamiento. Irán se concentró en trabajar su independencia, en tratar de ser eficiente internamente con lo que tiene, en buscar nuevos actores con los cuales hacer comercio, y también su sector petrolero, que es un sector petrolero muy particular porque tiene no tiene tanta dependencia energética con los proveedores globales. Entonces, ese también es un punto importante. Entonces, lo que quiero destacar es que no necesariamente hay un efecto uniforme de las sanciones en todos los países. Estos países, que también son petroleros, han tenido más capacidad de resistencia. Venezuela, porque además se tienen que incorporar otros factores, no ha tenido la misma capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué influye acá? Bueno, que nosotros ya cuando las sanciones llegan, teníamos una industria petrolera en unas condiciones muy precarias, que digamos su capacidad de inversión era muy mermada, y eso por supuesto influye, ¿no? Claro. Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado hasta ahora, parte de la agenda económica de cada semana de la mano de Ecoanalítica. Siendo esta que hemos descrito la situación de Europa, Asdrúbal, se ha mencionado a Rusia, a China, a Irán, y siendo que, como decía en la introducción, que 250.000 millones de euros abandonan anualmente aquel continente, Europa, y su destino principalmente es Estados Unidos, pregunto, ¿es Estados Unidos el único que capitaliza en esta situación global? ¿Hay algún otro país, hay alguna otra región que esté capitalizando este momento? Mira, Román, buena pregunta. Estados Unidos capitaliza porque, bueno, el dominio del dólar, ¿no? Y también porque, vamos a estar claros, a pesar de que hoy Estados Unidos tiene una situación política desafiante, compleja, ellos tienen elecciones presidenciales este año, y bueno, lo que ha ocurrido desde que Trump salió a la presidencia, sus juicios, que tiene varios, lo que ocurrió tras su salida de la presidencia y toda esta revuelta que hubo en el Congreso, digamos que hay mucho riesgo en términos de la democracia de los Estados Unidos, porque además es un país que se ha polarizado muchísimo. Pero no quiero entrar en ese porque no es mi área el tema político, pero a pesar de eso, porque digamos que hoy Estados Unidos tiene un elemento de turbulencia política, sigue siendo un país muy sólido en términos de Estado de Derecho, en términos de independencia de poderes, y eso hace que junto con el dominio fuerte del dólar, que sea un destino clarísimo, seguro y atractivo de inversiones. Entonces muchos se dirigen hasta allá. Pero es un error pensar que es solo en esta dinámica Estados Unidos quien ha ganado. Fíjate que también América Latina ha ganado, pero decir América Latina puede sonar muy general, porque específicamente es México, y ahí es bien interesante. Lo dije antes, como muchas empresas están tratando de disminuir su dependencia a China, están reubicando donde ponen sus fábricas, sus estructuras, y México ha ganado mucho. Bueno, primero porque también es económico, y segundo que está al lado de la principal economía del mundo, que son los Estados Unidos, y entonces fíjate cómo es los contrastes. Mientras China tiene una caída brutal de inversión extranjera, México el año pasado tuvo un récord de inversión extranjera. Una buena parte lo ha ganado México, en menor medida otros países de Centroamérica, pero el gran ganador en América Latina es México. Otros países ganadores lo vamos a encontrar en Asia. Por ejemplo, India, que es otra economía emergente que viene creciendo en forma importante,
importante, también es un ganador relevante en esta dinámica. Vietnam, Singapur, Corea, esos países también son como parte de, bueno, mira, ya yo no puedo depender de China, pero me gustaría quedarme acá en Asia y entonces me dirijo hasta acá. Asia y América Latina, vamos a ponerlo más claro, Asia y México han también ganado espacio en esta dinámica frente a todo este mundo en conflicto y de cambio en las relaciones económicas, ¿no? Hablabas de turbulencia. En medio de esta turbulencia uno suele preguntarse, además como venezolano y siendo un país esencialmente petrolero, bueno, ¿cómo están los precios del petróleo? Podrá preguntarse uno, pero además del petróleo, Asdrúbal, ¿qué otros commodities son importantes hoy? ¿Cuáles de ellos son vulnerables? ¿Cuáles de ellos son sólidos y surgen como opción? Fíjate, bueno, primero todo lo que tiene que ver con alimentos, los commodities de materias primas de alimentos son claramente relevantes, están siendo afectados por la dinámica de cambio climático. Entonces, la guerra en Ucrania. Sí, la guerra de Ucrania y cambio climático por las dinámicas de las tierras, que a veces no puedes producir. Entonces, por ejemplo, a veces las cosechas en países clave como Argentina impactan los precios. Y como tú lo has dicho muy bien, el tema Ucrania y Rusia, porque Rusia y Ucrania son actores clave en los mercados de alimentos. Esos son commodities que hay que mirar. Otro elemento clave es el gas natural, por la dependencia que tienen muchos países a esto, principalmente Europa. Aquí ha ganado mucho espacio, por cierto, Estados Unidos, que se ha convertido prácticamente en un sustituto de Rusia para el envío de gas a Europa y ha ayudado a que la crisis no sea tan significativa. Otro actor ahí relevante es Qatar, que viene también creciendo fuertemente en temas de uso de gas natural, pero es un commodity que también hay que mirar con mucho impacto. Y luego está también, Román, un conjunto de metales que son los llamados metales raros o de tierras raras, que son claves porque juegan un rol muy importante en esta industria emergente. Sí, la fabricación de chips. Exacto, de chip, electricidad, todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, porque eso viene creciendo en forma importante, y esos también, además que están muy concentrados, y aquí sí hay que destacar que aquí sí tiene una ventaja China, porque China sí ha buscado concentrar, retener parte de las reservas de estos metales, de crear acuerdos de que sean sus suplidores prácticamente exclusivos, y ahí hay una ventaja muy muy importante de China, que los otros países en estos últimos tiempos se han dado cuenta y que quieren cambiar, y bueno, ahí digamos están dando dinámicas bien interesantes, porque muchas de las reservas de esas metales no necesariamente están en países desarrollados, están en América Latina, en África, y entonces también cambia la dinámica de relaciones. Ese es otro grupo que hay que mirar, y siempre en épocas de turbulencia el oro es un activo que siempre hay que mirar. Era llamado el activo refugio, pero ya ese concepto también ha cambiado, ha mutado, porque hoy hay mucha gente que no solamente se está refugiando en el oro, se está refugiando en criptomonedas, se está refugiando en el mercado inmobiliario. Entonces la dinámica cambia, pero siempre hay que mirar el tema de oro, porque bueno, también te mide, te ayuda a entender elementos de riesgo en la economía global. Ya casi llegando al final, es Asdrúbal Olivero, nuestro invitado hasta ahora, en la agenda económica, de la mano de Ecoanalítica. Están hoy los países y las empresas en general a la pesca de oportunidades. Entendiendo esta turbulencia que es muy, muy compleja, ¿qué deberíamos estar haciendo como país? ¿Qué debería estar haciendo Venezuela? ¿Cuáles son los aliados que deberíamos tener? ¿Dónde debería estar el mayor intento por recuperar algunas áreas en nuestro país? ¿Cómo hacer con la geopolítica para vincularnos sin necesariamente abandonar a los actuales aliados, a los aliados tradicionales? Bueno, fíjate, Román, creo que el tema clave para Venezuela, y pensando en una perspectiva trascendiendo la dinámica coyuntural, una perspectiva más de estructural y de largo plazo, nosotros tenemos condiciones para ser un proveedor confiable de energía.
en el mundo, Uh-huh. porque digamos tenemos un potencial, nuevamente destaco la palabra potencial, lástima que no lo estemos desarrollando, pero nosotros hoy pudiéramos estar ayudando a muchos países a tener acceso a petróleo a buen precio, incluso a tener acceso a gas. Uh-huh. Entonces pudiéramos también entrar en estos cambios en las cadenas de suministro, donde Venezuela se convierta en un actor relevante para el mercado de América Latina, donde Venezuela vuelva a, digamos, a sellar o a crecer en su relación histórica con los Estados Unidos, pero que también desarrolle dos líneas de envío de petróleo a dos países relevantes hoy en el mundo, que es la propia China e India. Entonces nosotros también podemos garantizar nuestra independencia como país frente a todos estos conflictos y convertirnos en un consumidor, en un proveedor uh-huh. confiable para todos ellos. Si también nosotros tuviéramos visión de largo plazo ante todos estos cambios de cadenas de suministro, lo que deberíamos estar haciendo es todo un set de reformas para convertirnos en un país atractivo de inversión. Traer inversiones, Román, es una competencia, hay que decirlo claro. sin medias tintas. Claro. Todos los países están en una dinámica de ver quién invierte en su país. Uh-huh. No es algo que me puedo quedar sentado esperando y no, yo tengo las mayores reservas de esto, yo soy esto y van a venir. No funciona así. Tengo que salir, tengo que buscarle y tengo que ofrecer uh-huh. incentivos y atractivos. Eso tendríamos que estarlo haciendo para que también muchos países, en vez de estar mirando solo México, miren hacia acá. Nosotros tenemos una ubicación estratégica, sí. O sea, la verdad que la ubicación geográfica de Venezuela es estratégica por sus salidas a diferentes partes del mundo a través del mar, por la cercanía con el Canal de Panamá. Entonces, al final son ventajas y por eso quise decir que hoy mucha gente que está oyendo esto dirá, esto está soñando, hoy tenemos otros problemas, ¿cómo está hablando de esto? Estamos haciendo un ejercicio de lo que puede hacer Venezuela, de sus potencialidades. Hay muchas áreas acá donde nosotros podemos desarrollar, más allá del petróleo, tenemos ventajas en el gas, tenemos ventajas en algunos metales, en minería, en la misma agricultura, en servicios, y estamos perdiendo el tren. Otros países están ganando, mira lo que está pasando en México, en otras áreas del mundo, y bueno, el tiempo pasa, y una vez que se consolidan esos nuevos focos de desarrollo, bueno, desmontar eso lleva tiempo y Venezuela está quedando aislada de ese contexto. Es qué complicado, qué cantidad de variables para poder siquiera tener una aproximación, un análisis de lo económico. Fíjate que hemos hablado en esta conversación de clima, de guerra. Bueno, no mencionamos, pero están allí como telón de fondo los objetivos de desarrollo sostenible que tienen como meta 6 años. Estamos hablando de 2030, hablamos de commodities, hablamos de sanciones. E incluso el tema migratorio, Asdrúbal, del impacto inicial que la migración tiene en los países que reciben y en los países que impulsan a sus ciudadanos, sí, pero luego el beneficio, un problema también. Pero luego se convierte en un beneficio para el país receptor. Efectivamente, sí, pero también la gestión, lo que quise destacar es que la gestión de la migración es fuente de conflicto. Claro, si no, mira lo que está pasando en Estados Unidos, que ni los dos partidos principales, los demócratas y los republicanos, se han puesto de acuerdo para poder aprobar un presupuesto de gestión de las fronteras, y eso hace que el tema de la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos esté hoy en un colapso, o como Europa, que tiene además una política o que intenta construir una política común de migración, le cuesta ponerse de acuerdo, porque no todos los países reciben la misma cantidad de migrantes, y a no todos les genera dolor de cabeza, y eso ha permitido, Román, que lamentablemente desde la política, también grupos políticos y sobre todo de visión más extrema, hayan tomado este punto como bandera uh-huh. para capitalizar el descontento y llegar al poder, o por lo menos hacerse visible sí. en muchos países, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo en Europa, y esto es relevante porque ahorita en junio vienen elecciones para el Parlamento Europeo. Y entonces hay que ver cómo va a estar la conformación de ese parlamento y cómo van a haber grupos que son euroescépticos, sí. anti-migración, si toman peso dentro del parlamento, porque eso también cambia la dinámica de la gestión de las políticas. Claro, Asdrúbal, agradecido por este tiempo y todo este análisis. No, a ti.
Un feliz día. Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica con nuestra agenda económica para esta semana. 7:32 minutos de la mañana. Antes de la pausa, permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Por ejemplo, de Leti. Tienes 2